Bueno, buenos días. Bienvenidas a este espacio donde desde la biblioteca les voy a mostrar el tema de las normas APA. Mi nombre es Jessica González. Acá abajito está mi correo de contacto. De todas formas, al finalizar se los voy a dejar en el chat por si, digamos, más adelante tienen preguntas o dudas. Por ese medio me los pueden realizar. ¿Cierto? De todas formas, si tienen preguntas o dudas en sí durante la capacitación, me pueden interrumpir tranquilamente desde su micrófono. No tengo ningún problema con eso. La idea es que ustedes acá puedan resolver todas las preguntas que les genera cuando están utilizando las normas APA. ¿Cierto? Es como el momento más idóneo para esto. Entonces, yo sé que APA tiene muchas cositas, ¿cierto? Muchos detalles, muchas cositas ahí. Entonces, yo sé que obviamente no se los van a aprender todo hoy, pero la idea es que acá al menos hagan con un panorama más general, ¿cierto? Con algunas cositas así claves, es importante que tengan en cuenta. Entonces, ¿qué serían las normas APA? APA viene de la Asociación Americana de Psicología, o American Psychology Association, los cuales en el año 1929 decidieron establecer un conjunto de pautas para codificar varios componentes de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Digamos que al principio, por venir de la Asociación Americana de Psicología, se utilizaba mucho en esa área, pero actualmente ya hay muchas más áreas, no solamente parte de las ciencias sociales, sino otras, ingeniería, ciencias naturales, ¿cierto? Que están utilizando las normas APA y más especialmente, digamos, en Colombia. Ellas sirven para codificar varios aspectos de forma y estilo de los trabajos académicos, como por ejemplo márgenes, estilos y tamaños de fuente, interlineados, pero especialmente para cumplir con los derechos de autor mediante la cita y las referencias. Teniendo esto en cuenta lo de parte de los derechos de autor, hay que tener claro estos dos conceptos, el plagio y el autoplagio. El plagio es yo copiarme las palabras, ideas, tablas, imágenes de otra persona y hacerlas pasar como si fueran propias mías, sin realizarle la debida mención o la debida citación a eso que yo me copié. Eso es plagio. Y esta parte del plagio tiene consecuencias o atrae problemas tanto académicos como legales. ¿Por qué académicos? Porque las universidades tienen una norma bastante estricta al momento de descubrir plagio en los trabajos. Algunas veces puede llegar hasta la expulsión de la misma universidad, entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Y ilegales porque bueno, no suele pasar mucho que un autor descubra que tú lo plagiaste, pero en caso de descubrirse, él podría llegar a demandarte. Entonces tengan bastante cuidado con aquello que se copian y pegan sin realizarle la debida citación o la debida mención. Luego tenemos el autoplagio. El autoplagio yo utilizar o volver a presentar trabajos anteriormente publicados míos o anteriormente realizados y de nuevo sin realizarme ni debida citación. Eso es más que todo como parte de los investigadores, pero también suele pasar mucho con los estudiantes, porque digamos, realizaron un trabajo muy bueno, ¿cierto? No sé, el año pasado. Y para esta materia, el trabajo se aplica bastante bien, ¿cierto? Que lo pueden volver a presentar tal cual, eso sería autoplagio, ¿cierto? Volver a presentar un trabajo que tú ya lo habías realizado, digamos que ya de cierta forma no es como tantos problemas académicos o legales, pero no sería lo moralmente correcto hacerlo. En ese caso, si tienen unos trabajos que se puedan medio aplicar, decirle a la profe, profe, hola, es que yo tengo un trabajo que ya realicé, a ver si de pronto lo puedo medio replicar acá. Claro, esta no vuelve a utilizar en todo, pero si a mí no replicarlo, entonces sería como lo mejor. Pero aún así, no es lo moralmente correcto. Y acá paso a los aspectos generales de las normas APA. Entonces, tenemos
las fuentes y los tamaños, tenemos Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucian Sans Unicode a 10 puntos. Tienen ya estos 6 fuentes con sus respectivos tamaños para que ustedes puedan utilizar en sus trabajos. Eso no quiere decir que pues que los tengan que utilizar todos en sus trabajos, no. Pueden escoger entre esos uno, nada más. Recuerden, así yo empecé con la portada, con Calibri a 11 puntos durante el cuerpo del trabajo, durante las conclusiones, durante las referencias. O sea, todo el trabajo tiene que ir a Calibri a 11 puntos. Yo no puedo ir cambiando de Calibri y luego me voy a Georgia y luego termino con Lucian Sans. No. Si empezaron con uno, continúan con ese durante todo el cuerpo del trabajo. Y claro, está respetando también su tamaño. O sea, no que van a poner Arial a 14 puntos. ¿No? Cada uno tiene su respectivo tamaño, entonces hay que respetárselo. El interlineado es a 2.0. La alineación es a la izquierda, no se justifica. Se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros. Es decir, siempre que ustedes tienen un párrafo, hay que aplicarle sangría a esa primera línea. Ahorita, cuando ya terminemos como esta partecita, por así decirlo, teórica, paso a mostrarles ahorita con un ejemplo de Word cómo sería esa parte de la sangría. Y sangría francesa de 1,27 centímetros en las referencias. La numeración es el extremo superior derecho, en números arábicos, es decir, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y empieza a numerarse desde la portada. Y se utilizan unas márgenes de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Acá ya tenemos toda la portada para los trabajos de los estudiantes. Hay dos tipos de portadas en esta edición de APA, la sexta, ¿cierto? Y la séptima. Como yo estoy enseñando la séptima, en esta séptima, ellos agregaron dos, una para estudiantes y otra para profesionales, entonces yo solamente me voy a detener en esta, que es la que les aplica a ustedes. Entonces los elementos serían numeración de la página, ya saben que es el extremo superior derecho, el título del trabajo en negrita y centrado, no se utilizan mayúsculas sostenidas, ¿cierto? Que todo tiene que ir en mayúscula, ¿no? El nombre o nombre de los autores, es decir, de los estudiantes, la afiliación, la facultad, o sea, la afiliación se refiere a la facultad seguido de la institución, luego el nombre de la materia, abajo el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Estos serían los 7 elementos que debe contener una portada de estudiantes, que son los trabajos académicos de los estudiantes. Entonces quedaría algo así. La numeración de la página al extremo superior derecho, el título del trabajo centrado en negrita, no sin mayúscula sostenida, luego el estudiante, el nombre del estudiante, abajo la facultad seguido de la institución, luego el nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Entonces, así quedaría la portada para la entrega de los trabajos académicos. Como les dije, también hay una para profesionales, entonces como esta casi no les aplica a ustedes, continuaré por este lado. Tenemos los niveles de los títulos. Cada nivel de título lleva una estructura en específico. Es decir, yo tengo un título y luego le pongo un subtítulo y a ese subtítulo le pongo otro subtítulo. Entonces, esos 3 primeros niveles, cuando son continuos, deben llevar una estructura. ¿Y cómo sería esto entonces? Entonces, cuando tengo mi primer nivel, es decir, mi primer título, es centrado en negrita y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un segundo título, un segundo nivel, es decir, el subtítulo del primer título, es alineado a la izquierda en negrita y el texto comienza en un nuevo párrafo.
el tercer nivel, entonces el subtítulo y así me voy yendo, ¿cierto? Sería alineado a la izquierda, en negrita, cursiva, y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un cuarto título es con sangría de primera línea, negrita y punto final. Y el texto comienza en la misma línea. Un quinto nivel, quinto título, sería con sangría de primera línea. Recuerden que la sangría de primera línea es de 1,27 centímetros, negrita, cursiva y punto final. Y el texto comienza en la misma línea. Digamos que los más comunes serían los 3 primeros niveles, ¿cierto? Pero en caso de un cuarto o quinto nivel, ya irían con esa estructura. No es tan común, pero casi no siempre llega como hasta los 3 primeros títulos y subtítulos. Acá ya tengo el formato para las tablas y las figuras, entonces empiezo con el formato de la tabla. Se nombra tabla 1 en negrita, ¿cierto? La etiqueta tabla con su respectiva numeración en negrita. Abajo un título en cursiva, el título en cursiva. Ya luego pongo la tabla, solamente se marcan líneas horizontales, no verticales. Y abajo hay una parte de nota. La palabra nota debe ir en cursiva. ¿Y qué va en esa parte de las notas? Entonces, ¿dónde fueron tomados los datos para yo realizar la tabla? Si copié la tabla de algún lado, entonces daré la debida citación. Si hay que hacer aclaraciones sobre alguna abreviación que utilice en la tabla, también debe ir en esa parte. O si utilicen o si puse un asterisco también en alguna parte de la tabla, también debo aclarar a qué pertenece ese asterisco en esa parte de la nota. Entonces en la nota iría, cito prácticamente, la mención o citación, aclaraciones sobre abreviaciones o sobre asteriscos. Este es el formato en sí de la tabla. Luego tenemos el formato de las figuras. Acá ya hago la aclaración. Solamente se nombran en los trabajos tablas y figuras. Entonces, todo aquello que no sea o no entre la denominación tabla, se nombra automáticamente figura. Es decir, lo que son gráficas, mapas, no sé, fotografías, imágenes, o sea, todo eso pasa a nombrarse figura. O sea, ya no se nombra gráfica 1, mapa 1, imagen 1, no. Todos se nombrarían figuras. Entonces, si tengo un mapa, sería figura 1. Si luego más abajo pongo una imagen, figura 2. Y si luego más abajo pongo un mapa o algo, figura 3. O sea, todo aquello que no entre en la nominación de tabla, se nombra automáticamente figura. Va también con su respectiva etiqueta figura, con su respectiva numeración en negrita. Luego el título descriptivo en cursiva. Ya luego ya pongo la imagen, la gráfica, el mapa. Lo pongo ahí. Y al finalizar, nota. Tienen que la palabra nota va en cursiva, nota, punto. Y el resto va normal. Y pongo de dónde fue tomada, me fueron los tomados los datos para yo realizar la gráfica, o de dónde fueron tomados los datos, o la debida mención de la imagen a la que yo copié, la debida citación. Si también hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos, también va en esa parte de la nota. Tienen que menciones, citaciones y aclaraciones van en la parte de la nota, o sea, como para darle mayor claridad a la tabla, a la figura, van en la parte de las notas. No hay preguntas con esta parte del formato general, para luego ya pasar a la parte de las citas. Vamos bien hasta ahí. ¿Alguna pregunta, muchachas, en confianza? No, profe. Gracias, profe. Listo. Entonces ya paso con la parte de las citas. Entonces la cita es la manera de darle crédito al autor sobre el párrafo, la idea, la imagen, la tabla que yo me copié. Y esto es para evitar
los dos conceptos que ya les había mostrado anteriormente, el plagio y el autoplagio, y así también evitarnos problemas tanto académicos como legales. Recuerden que en caso que la universidad pueda descubrir plagio en ninguno de sus trabajos, puede llegar hasta la expulsión de la universidad. Entonces tengan bastante cuidado con esa parte del plagio, y por eso es que utilizamos la cita. La cita es lo que va dentro del texto, ¿cierto? Lo que va dentro de los documentos. Si yo estoy ahí hablando y voy a citar a alguien o a mencionar a alguien o copiar algo de otra persona, eso serían las citas, lo que va dentro del cuerpo del trabajo. Estos serían los elementos de las citas: autor de la publicación, fecha de la publicación y número de página. Cuando me refiero a publicación, me refiero a libros, artículos, periódicos, tesis, no sé qué más sería, redes sociales, videos, a todo aquello que no sea nosotros, sería parte de la publicación. Entonces sería el autor, la fecha y el número de la página. Esos serían los tres elementos en las citas. Las citas se dividen en tres tipos: cita textual o directa, que se refiere a aquello que yo copio y pego tal cual. Se divide en dos: citas cortas y citas largas. Luego tenemos la paráfrasis o el parafraseo, que es aquello que yo copio con mis propias palabras la idea de alguien más. A pesar de que sea con mis propias palabras, sigue siendo la idea de otra persona, yo eso también tengo que hacerle la debida citación. Y el tercer tipo de cita sería la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo a alguien y ese alguien citó a otra persona y a mí me gustó por lo que dijo la otra persona. Eso sería cita de cita. Y la información que contengan las citas o el orden de los elementos, de los tres elementos que les dije ahorita, va a depender del énfasis en el que uno realice. Tengo dos énfasis: énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es porque es cuando yo le quiero dar mucha fuerza al autor, a que fue él que dijo eso. Suele pasar mucho también cuando, digamos, tenemos autores que son muy reconocidos, que han publicado mucho, que se han ganado hasta premios. Entonces, de esa forma también le quiero dar como más relevancia al autor. Entonces, en ese caso, yo siempre le hago énfasis en el autor. Y énfasis en el texto es cuando me importa más la cita y no tanto quién lo dijo. Es decir, le quiero dar más fuerza en sí a la cita. Me importa más lo que se dijo y no tanto quién lo dijo. Eso sería énfasis en el texto. Ya voy a mostrarles los ejemplos. Entonces, cita textual o directa. Recuerden que es la que yo copio y pego tal cual y se divide en dos. Cita corta, que es la de menos de 40 palabras. Y esto es con un ejemplo con énfasis en el autor. Entonces, vamos a ver el orden de los elementos y va a depender de cada uno de los énfasis. Entonces, con énfasis en el autor, pongo primero los apellidos del autor, nunca el nombre, solamente los apellidos del autor. Abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta, recuerden que tiene que ser siempre menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis de nuevo y pongo P punto y el número de la página de donde yo saqué esa cita y cierro paréntesis, punto, y ya continúo con mi idea. De nuevo, cuando es una cita corta con énfasis en el autor, entonces sería los apellidos del autor, abro paréntesis, el número de la publicación, el año de la publicación, abro comillas, la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, P punto y el número de la página y cierro paréntesis. Cuando es con énfasis en el texto, entonces acá si algo pueden darle como un preámbulo o una pequeña introducción a la cita, abro comillas, inicio inmediatamente siempre con la cita cuando es con énfasis en el texto, abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis,
pongo los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, p punto y el año de la página y cierro paréntesis. Entonces, cuando es énfasis en el texto, primero inicio con la cita, entre comillas, y al finalizar, todos los datos o todos los elementos de la cita. Entonces, los apellidos, coma, el año, coma y el número de la página. Las citas largas son de más de 40 palabras. Estas ya tienen otro formato muy diferente. Entonces, cuando es con énfasis en el texto, en el autor, entonces, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis, 2 puntos y la cita va en un párrafo aparte, 5 comillas, con sangría de 1,27 centímetros en toda la cita y también con interlíneo 2.0 pongo la cita. Entonces, de nuevo, cuando es una cita larga, entonces, y con énfasis en el autor, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis, 2 puntos y en un párrafo aparte, 5 comillas, con sangría de 1,27 centímetros, interlíneo 2.0, pongo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis de nuevo y p punto de número de la página. En este ejemplo yo estoy poniendo pp. ¿Eso qué quiere decir? Que esta cita se dividió entre 2 páginas. Eso suele pasar mucho con citas largas. Que yo cogí la cita terminando la página 102 y acabé, digamos que la primera parte iría hasta anteriormente, punto. Y luego continuaba en la otra página, en la página 103, esta situación es valorada y ahí continúa esa partecita. Entonces yo cogí la cita de ambas páginas, terminando una y empezando la otra página. Cuando eso suele pasar, yo pongo siempre PP. Si no, si lo cogieron de una sola página, entonces ya saben que solamente P. La cita larga con énfasis en el texto, entonces acá de cierta forma hay que darle como un preámbulo o una pequeña introducción para abrir la cita, ¿cierto? Entonces le doy el preámbulo, 2 puntos y un párrafo aparte, 5 comillas, con sangría de 1,27 centímetros y con interlínea 2.0 pongo la cita larga y al finalizar abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, p punto y el número de la página y cierro paréntesis. Entonces esta sería con la cita textual o directa, tanto corta como larga y con cada uno de los énfasis. Aquí ya tenemos la paráfrasis del parafraseo. Recuerden que es aquello que yo copio y pego con mis propias, bueno, perdón, no copio y pego, escribo con mis propias palabras y que a pesar de que sean mis propias palabras, es la idea de otro autor, no es mi idea. Entonces, con énfasis en el autor, entonces, el apellido, los apellidos, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis, y sin comillas y sin un párrafo aparte, con mis propias palabras, copio lo que dijo Thaler, o le doy la explicación a lo que dijo Thaler. Tienen que sin comillas, ni párrafos apartes, normalmente van ahí, pongo con mis propias palabras lo que dijo Thaler. Ya si fuera con énfasis en el texto, entonces inicio copiando con mis propias palabras. Abro paréntesis al final, los apellidos del autor, coma, el año, coma, el número de la página y cierro. En el primer ejemplo, no puse al finalizar el número de la página, pero es porque en este caso solemos a veces parafrasear diferentes páginas de un texto. Entonces, claro, yo no voy a poner p, punto, no. En esos casos, claro está, no se van a poner p. Porque yo parafraseé algo, no sé, 2 líneas de la página 5 y luego me fue a la página 10 y ya luego en la página 12. Claro está, no va a poner p, no. Cuando suele ser esa parte de la paráfrasis, en la que uno parafrasea diferentes partes
de un mismo texto, no se pone el número de la página. Si ya parafrasearon un párrafo en específico, una página en específico, ahí sí hay que poner el número de la página. Ya luego tenemos esta cita de cita. Antes de empezar a explicárselas, hago la recomendación de una vez, y es que eviten siempre hacer este tipo de cita de cita. ¿Por qué? Primero, es un poquito complicada, tiene varias cositas. Y segundo, porque siempre es mejor irse a la fuente original. Este tipo de cita es porque cuando yo estaba leyendo un documento, yo estaba leyendo un artículo de Torres, y Torres citó a Sánchez. Y a mí me gustó fue lo que dijo Sánchez. Entonces, esa sería cita de cita. Cuando yo voy a poner la cita de alguien más dentro del documento que yo estaba leyendo. Entonces, no, yo estoy leyendo a Torres y Torres citó a Sánchez, entonces yo voy a poner la cita de Sánchez. Esa sería cita de cita. ¿Cómo iría esta cita? Entonces, Sánchez, abro comillas, entonces, por así un ejemplo de cita corta. Si fuera cita larga, aplica lo mismo, que va en un párrafo aparte, 5 comillas, con sangre de 1,27 centímetros, y al finalizar, ya los datos que les va a mostrar. Entonces, Sánchez, abro comillas, la cita de Sánchez, cierro comillas, abro paréntesis, como se citó en Torres, coma, el año de Torres, coma, y el número de la página en el que Torres citó a Sánchez, y cierro paréntesis. Siempre tengo que poner esta partecita que dice como se citó en, y el apellido del autor de mi publicación, de la publicación que estoy leyendo, coma, el año de publicación, coma, y el número de la página en el que el autor sacó la cita. Cuando es un espacio ya más en el texto, entonces empiezo con la cita, abro comillas. Recuerden que si también fuera cita larga, entonces tienen un párrafo aparte, 5 comillas y con sangre de 1,27 centímetros. En este caso también es un ejemplo con cita corta. Abro comillas, pongo la cita, cierro, abro paréntesis, Tavares. Tavares es el dueño de la cita. 2002, que es el año Tavares. Si por ejemplo Sánchez Torres lo hubiera citado con el año, entonces claro está, Sánchez, abro paréntesis, no sé, 2005, y cierro paréntesis y seguimos como les muestro ahorita. Entonces Tavares, 2002, que es el año de Tavares, coma, como se citó en Torres, que es el autor de la publicación que estoy leyendo, coma, 2008, coma, P. punto, el número de la página en el que Torres citó a Tavares, y cierro. De nuevo, lo mejor es evitar siempre este tipo de cita, porque miren que sí tiene como bastantes cositas, y al momento referencial, la referencia es de lo que ya va al finalizar el trabajo, lo que ya les va a mostrar a continuación, esto es lo que ya ponemos al finalizar y donde ponemos todas las referencias de las personas que citamos. Yo no tengo, la única referencia que iría en esta parte sería la de Torres, no la de Sánchez ni la de Tavares, sino la de Torres. Y también porque siempre es mejor irse al documento original, es decir, al documento que nos gusta a nosotros, en este caso Sánchez y Tavares. Entonces busquen, o sea, cuando les pase eso, busquen las referencias de ese artículo o ese libro. En este caso yo, por ejemplo, buscaría las referencias de Torres. A ver en qué momento, de dónde sacó el documento de Sánchez y Tavares, si puso el enlace, o lo busco ya sea por el nombre del artículo, por el nombre del autor, ¿cierto? Siempre buscar el documento original, el documento que nos gustó. Y si tenemos acceso a él, entonces lo citamos directamente, ya sea si fuera cita directa o parafraseo o demás, ¿cierto? Ya digamos que es pasable utilizar ese tipo de cita cuando yo veo que en los referentes de Torres se publicó o dijo que lo había encontrado en una biblioteca de España y que solamente se encontraba físico en esa biblioteca de España. Entonces, claro está, no voy a poder acceder a ese documento
no hay ninguna versión en línea electrónica de ese documento, entonces ahí sí paso a hacer este tipo de cita. Ya otros tipos de citas o situaciones que a veces le pueden pasar es cuando, por ejemplo, tienen varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. En ese caso, por ejemplo, yo tengo a Gómez, yo tengo a Juan Gómez. Juan Gómez, el mismo autor, yo sé que es el mismo autor, y Juan Gómez publicó en febrero de 2015 y luego publicó en septiembre de 2015. Y yo estoy utilizando, hice la cita de los dos trabajos, que es del mismo autor, con la misma fecha de publicación. Entonces, en ese caso, yo los diferencio con una A y con una B al lado del año. Claro está, la A es para el primer trabajo y la B para el segundo trabajo. Si Juan Gómez volvió a publicar en diciembre de 2015, entonces ya sería 2015C y así sucesivamente. Cuando son diferentes autores pero tienen los mismos apellidos o el mismo apellido, suele pasar que muchas veces los autores solamente se nombren por un apellido y que ambos se hayan nombrado solamente por el primer apellido, pero uno es Eduardo Vargas y la otra es Camila Vargas. En ese caso, yo sí les pongo la inicial del nombre al principio de las citas con su respectivo apellido para diferenciarlos. Ya saben que la cita solamente es con los apellidos, pero en este caso sí es necesario hacer la diferenciación con las iniciales del nombre. Cuando no hay un autor presente, esto suele pasar mucho en muchas páginas web. Por eso yo no recomiendo tanto que al momento de utilizar trabajos para la realización de sus trabajos académicos, utilicen páginas web que no tengan un autor visible. Porque claro, esta no da mucha confiabilidad. Pero de todas formas, en el caso que no tengan un autor, en este caso lo que se hace es poner el nombre de la publicación, no el nombre de la página web. Por ejemplo, yo no voy a poner Wikipedia en la cita, ¿no? Yo pongo el título de la publicación. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo. Se hace como si el anónimo fuera el apellido de él, normal. Cuando no hay una fecha de publicación, se diferencia con las siglas S.F. que significa sin fecha. Entonces, S.F. en caso de que no haya una fecha de publicación. Cuando no hay una página de publicación, a veces también se le pasa en página web, no sé, digamos que estamos viendo algo de un periódico en línea, estamos viendo algo del colombiano. Entonces, claro, los periódicos electrónicos en línea no tienen páginas. Así que esta es la página 1, esta es la no. Entonces, en ese caso, yo hago la diferencia o pongo el número del párrafo donde yo saqué la cita. Me toca contar desde el primer párrafo en el que inicia hasta llegar al párrafo en el que yo saqué la cita para ponerlo ahí. Y se hace la distinción con par, P-A-R-R, punto, y el número del párrafo respectivo. Y acá tenemos un cuadrito con la cantidad de números, bueno, con la cantidad de autores en las citas. Esto solamente va a aplicar en las citas. Ahorita también le vamos a mostrar un cuadrito, pero es aplica para las referencias. Este solamente es aplicable a las citas dependiendo de los números de los autores que tengan en las publicaciones. Entonces, cuando es un autor, entonces normal el apellido o los apellidos, como ya vimos ahorita. Cuando son dos autores, en ese caso se ponen los apellidos de los dos autores y el último se separa por una I. Entonces, los apellidos o el apellido, claro está, de los dos autores y el último se separa por una I. Cuando son tres o más autores, en ese caso, si yo tengo una publicación con 4 o hasta con 3, ¿cierto? Yo tengo una publicación con 3, con 6, con 10 autores,
yo pongo el apellido del primer autor seguido de et al punto. Et al significa y otros. Es decir, ya con esto le estoy dando a entender a la persona que está leyendo que el documento que estoy citando tiene 3 o más autores. Entonces, Londoño et al punto. Cuando es un autor con abreviación, un autor corporativo, perdón, con abreviación, los autores corporativos son empresas, organizaciones, instituciones. Es decir, aquellos que no tienen, por así decirlo, nombre y apellido. Entonces, el Tecnológico Antioquia es un autor corporativo. No sé, el Ministerio de Educación es un autor corporativo, la Alcaldía de Medellín es un autor corporativo, las empresas son autores corporativos, a todos esos son autores corporativos. Entonces, en caso de que el autor corporativo tenga abreviación, yo en la primera cita pongo el nombre completo del autor, abro paréntesis, estoy con énfasis en el autor, abro paréntesis, la abreviación, coma y el año y cierro paréntesis. Cuando es énfasis en el texto, les abro paréntesis, el nombre completo de la organización o del autor corporativo, entre corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, coma y el número de la página y cierro. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, yo lo cito siempre con la abreviación. Este autor corporativo con abreviación solamente va a aplicar cuando sea muy reconocido a nivel mundial, internacional, por dicha abreviación. Si no me ha reconocido a nivel internacional por la abreviación, no se hace esto. Y se ingresa como si fuera autor corporativo sin abreviación, así lo tenga. Si no me ha reconocido, se hace de cuenta como si no lo tuviera. Iniciamos con el último ejemplo que vemos acá, que es autor corporativo sin abreviación. Y lo pongo tanto en la primera como en la segunda y las demás citas con el nombre completo. Listo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? Vamos bien hasta ahí. Sí, vamos bien. Estoy acá, pasamos a la parte de la referencia. Las referencias es lo que va al finalizar el documento y es lo que, los datos que ponemos ya de lo que cité. Entonces el título, referencias, no referencias bibliográficas, no bibliografía, solamente referencias. Debe estar centrado en negrita y tampoco va en mayúscula sostenida. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Lo que les dije, si yo cité algo, lo tengo que referenciar al finalizar mi trabajo. Y si yo referencio algo, es porque ya anteriormente lo cité. Y a veces suele pasar que digamos que utilice, no sé, un libro, un informe o no sé, cualquier cosa como especie de guía, pero nunca lo toqué, nunca hice cita directa, ni parafraseo, ni cita de documento, entonces no tengo por qué referenciarlo. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias también, como vamos a ver, entran por los apellidos de los autores, entonces debe estar ordenado alfabéticamente, no importa si es autor personal o autor corporativo. Entonces yo tengo, por ejemplo, un documento de la Alcaldía de Medellín, entonces empezaría con la Alcaldía de Medellín, Bedoya, Carmona, luego sigo con Gobernación de Antioquia, Londoño, Muñoz, la Real Academia Española, luego por allá, no sé, Torres, no importa si son autores corporativos, autores personales, todos deben estar ordenados alfabéticamente, no importa si se mezclan o no. Se utiliza sangría francesa, como yo les había dicho, de 1,27 centímetros y... Hola, profe. Profe, ¿me escuchas? Sí. Bueno, aquí la pregunta, pues lo que nosotros hacemos regularmente es pues configurar el Word en norma SAP a sexta edición, eso ya creo pues que el programa lo tiene.
simplemente se actualizaría la referencia porque el computador, digámoslo así, el programa de Word tiene para actualizar simplemente la referencia. O sea, esto no lo haríamos manual, eso ya si yo referencié muy bien dentro del texto, esto básicamente automáticamente aparece al final. Sí, pero a veces Word sí lo hace, claro está. No confíenme tampoco ciegamente de Word, ni en las herramientas que me ayudan a mí. O sea, de cierta forma, sin herramientas puede que se equivoquen, no son, por así decirlo, perfectas. Entonces yo también tengo que darle como una revisadita a esas referencias que hizo Word, por si le falta algo, por si hay un detallito que no era como lo mejor o que le faltó. Entonces, no confiarme ciegamente, claro está, esas herramientas me van a ayudar muchísimo para esta parte de las referencias, me ayudan demasiado, que ya yo tengo que cambiarle, no sé, que escribió mal el nombre, entonces ya que se lo cambio yo manualmente, pero ya son como cositas chiquitas. Pero por esto vamos a hacer la parte de las referencias para que ustedes tengan claro como esos detallitos para luego fijarse ahí. El interlineado es a 2.0, esto es normal. Y se eliminó el recuperado de que antes poníamos en, no sé si las habrá tocado o no, cuando utilizamos APA 6, porque esta versión de APA 7 es muy reciente, es de por ahí hace un año y medio, 2 años y mucho, ¿cierto? Que estamos utilizando APA 7 y que de hecho todavía no salió una versión oficial en español, entonces puede que cuando salga la versión oficial en español toque volver a ver la capacitación, porque puede que hayan cambiado algunas cositas. Entonces, en ese momento se eliminó el recuperado de, entonces solamente se pone en enlace directo. Los elementos de la referencia entonces serían, primero el autor. Yo les dije que no confundieran esta tablita con la que vimos ahorita, que era de las citas, porque en la referencia ya cambia esta parte de la cantidad de autores ahí. Entonces, cuando es un autor, de nuevo, los apellidos, coma, la inicial o las iniciales de los nombres. Punto. Los apellidos, coma, inicial o iniciales, punto. Cuando son 2 o 20 autores, se ponen los 20 autores. Si yo tengo un documento con 15 autores, entonces ya saben que en las citas poníamos el primero y luego et al, punto. En las referencias pongo los apellidos, coma, y la inicial, coma, los apellidos de nuevo, coma, las iniciales y así sucesivamente de los 15 autores. Y el último se separa por una I. En caso de que fueran de 2 a 20. Cuando son más de 20 autores, entonces en ese caso es los apellidos, coma, la inicial, punto, coma, apellidos y así de los 19 primeros. Al llegar al 19, acá como vemos, entonces tenemos Domínguez, coma, J, punto. Al llegar al número 19, coma, pongo 3 puntos suspensivos y el apellido, los apellidos del último autor. Ejemplo, yo tengo un documento, un libro o algo con 23 autores. Entonces en ese caso voy a poner los 19 primeros, al llegar al 19, 3 puntos suspensivos y pongo los apellidos y la inicial del último autor, es decir, del número 23. Ahí me salta el 20, al 21, al 22. Pasa lo mismo si fuera con 21 autores, me salta el 20 y pongo el número 21. Cuando no hay un autor, entonces tanto en las citas como en las referencias es con el título de la publicación. Ya saben que no es con el nombre de la página web, Wikipedia o Rincón del Vago, no, es con el título de la publicación. Y cuando es un autor corporativo, así tenga una abreviación, ponemos siempre el nombre completo del autor corporativo. No importa si tiene abreviación o no. Ya los otros elementos serían la fecha de publicación, el título de la publicación y la fuente. Entonces, los elementos serían autor, fecha, título y fuente.
En caso de que le llegue a faltar alguno de esos 4 elementos que acabamos de ver, esta sería la manera de solucionarlo. Entonces, el primero es una referencia completa, es como siempre debe venir toda la referencia, ¿cierto? Es como debería ser el ideal, que todos los trabajos que yo utilice tengan todos los datos completos. Entonces sería autor, punto, entre paréntesis fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Así es como deben ir siempre las referencias en caso de que tengan todos los elementos. Si falta el elemento del autor, entonces iniciamos con el título de la publicación, punto, abro paréntesis, fecha, punto, fuente. Si hace falta fecha, entonces autor, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, que significa sin fecha. Esto va tanto en las citas como en las referencias. Hola, profe. Hola, profe. Sí, a mí siempre me quedan dudas con esto, pues por la formación inicial que uno tiene en los proyectos pues investigativos, de cuánto a uno como maestro en la investigación se trata de evitar al máximo que uno de esos elementos falte. Y entonces, por ejemplo, obviar esa referencia si uno de esos 3 puntos no los tiene, porque, por ejemplo, lo que yo le digo a la muchacha, si no tiene autor, o mínimamente una fecha, o el lugar de la publicación, prefiero que lo omitan, porque la fuente no es confiable. Entonces, por ejemplo, tú acá nos dices, bueno, vamos a hacerlo, pero que si es recurrente, porque esto significa que estas fuentes en las que tú nos estás diciendo en este momento que carecen de autor o carecen de fecha, ¿cierto? O carecen de la fuente, regularmente son páginas como muy, páginas recurrentes en la web, ¿cierto? Que no son como tan estrictas. Entonces, ¿qué recomendación nos darías tú en un porcentaje de 1 a 10 que utilizáramos este tipo de fuentes? La verdad, no, profe, no lo recomiendo. O sea, yo le muestro aquí en caso de que les pueda pasar, porque vemos que no falta que de pronto es que, profe, es que este me sirvió mucho y no tiene autor. Entonces, en ese caso, bueno. Pero sí, yo siempre he dicho, siempre mejor utilizar aquellos documentos que tengan todos los elementos disponibles, porque, claro, si yo no veo que no hay un autor, entonces no tengo cómo investigarlo, no tengo cómo saber quién es él, si es experto en el tema o no, porque mucha gente puede publicar y no es experta en el tema. Entonces, por eso es como que, claro, si no tienen esos elementos, digamos que de pronto sea más pasable, sería la fecha, que no tenga fecha. Eso porque se distinguen con ese punto F punto. Pero de todas formas, sí es mejor siempre utilizar los documentos que tengan todos los elementos. Acá les muestro en caso de que les pueda pasar. Porque como vamos a ver, acá está por ejemplo, que haga falta un título. Entonces, claro está. Si hace falta un título, entonces yo aquí estoy leyendo. Listo, profe, muchas gracias, me parece muy buena la aclaración, porque entonces aquí con esto las muchachas irían a todas las páginas que encuentren y realmente lo que uno recomienda es, porque ellas dicen, profe, pero ¿por qué tan exigente? No, es que mínimamente te vas a Scoop o te vas a cualquier publicación donde realmente hicieron un estudio y lo publicaron, porque entonces si cada vez que abren una página y no se dan a la tarea de buscar mínimamente que haya una investigación confiable, una investigación de por medio, se tomaron el tiempo para averiguarlo, quiere decir que simplemente cortaron, pegaron la información y no sabemos ni siquiera de quién fue, ¿cierto? Claro. Entonces esto es por la última, ¿cierto? Sí, ya como que, pues que este sí me sirvió, yo sé que, pues sí, pero sí, la verdad, en este caso es como dice por la última. En caso de que les suela pasar, esperemos que no, ¿cierto? Que siempre utilicen los documentos que, como les dije, tengan todos los elementos disponibles, porque de ahí donde se sale, por ejemplo, la parte de la información confiable. Por ejemplo, cuando ya estudian la capacitación en bases de datos, les digo que, por ejemplo, Google cumple mucho, o la información que arroja Google cumple mucho con esta parte de que no tiene un autor, o no tiene una fecha, o no tiene un título, y claro está. Yo no puedo presentar muchas veces un trabajo así sin los datos básicos. Pero como dije, en caso de que les suela pasar, esta sería como la forma de cumplirlo, esperemos que no les pase. Entonces, para ejemplo, en caso de que les falte un título, entonces el autor, abro paréntesis fecha, punto, entre corchetes la descripción breve de la obra, de lo que están leyendo, abro paréntesis, punto fuente. Caso que le falte autor y fecha, entonces título, punto,
abro paréntesis, s.f, cierro paréntesis, punto fuente. En caso que les falte autor y título, entonces abro corchetes, descripción breve de la obra, cierro, punto, abro paréntesis, fecha y fuente. Y en caso que les falte fecha y título, entonces autor, abro paréntesis, s.f, abro corchete, la descripción breve de la obra, punto fuente. De nuevo, si es mejor, como decía la profe, utilizar todos los documentos que tengan todos los elementos de la referencia disponibles, autor, fecha, título y fuente. Digamos que uno de los más pasables a que haga falta la fecha, porque sí, como les decíamos, si hace falta un autor o hace falta un título, entonces pues ese documento o esa citación no se va a ver confiable, no se va a ver pertinente para la realización de los trabajos. Ya voy a empezar entonces con unas referencias, con unos ejemplos de una referencia, digamos, los más comunes, por así decirlo, de los que más se pueden presentar, de los que más pueden ver. Entonces empiezo con los libros. Entonces cuando es un libro impreso, apellido, coma inicial, punto, abro paréntesis, año, cierro, punto, título del libro en cursiva, punto editorial. Los libros impresos son medio fáciles de hacer las referencias. Cuando es un libro electrónico, entonces apellido, coma, inicial o iniciales del nombre. Miren que cuando tienen dos nombres, ponen las dos iniciales, punto, año, entre paréntesis, cierro, punto, título del libro en cursiva, punto, la editorial, punto, y la URL o el DOI. No es tan común ver el DOI en libros impresos, perdón, libros electrónicos. Es más común verlos en artículos, pero de todas formas. Ahorita ya les explico esta parte del DOI. Y ya la URL. Recuerden que solamente se pone la URL directa. Ya no se pone la partecita de recuperado de ellos, solamente la URL directa como ven acá en el ejemplo. Que tengo los apellidos, la inicial, punto, el título, punto, la editorial del libro, punto, la URL. Cuando son libros con editor, entonces apellido, coma, inicial del nombre, punto, abro paréntesis, ed hace referencia a editor, cierro paréntesis, punto, de nuevo abro paréntesis, el año de publicación del libro, punto, el título, el libro en cursiva, punto, la editorial, punto, la URL en caso de que aplique, es decir, en caso de que los libros con editor estuvieran electrónicos. Cuando es un capítulo de un libro, entonces el apellido, coma, las iniciales del nombre, abro paréntesis el año, el título del capítulo o la entrada, punto en las iniciales y apellido del editor. Y entre paréntesis hago la distinción con ed. Cierro paréntesis, punto, y el título del libro en cursiva, abro paréntesis, y el número de las páginas con pp del capítulo o la entrada. Cierro paréntesis, punto, la editorial y nuevo en caso de que aplique el URL. Los diccionarios. Entonces, cuando son diccionarios impresos, el autor, las iniciales, entre paréntesis el año, el título del diccionario en cursiva, punto y la editorial. En este caso es un autor corporativo, la Real Academia Española. Entonces, como digamos la Real Academia Española es reconocida por RAE a nivel internacional, entonces en ese caso, en las citas a partir de la segunda se puede distinguir con la abreviación. Recuerden que solamente es cuando es reconocido a nivel internacional. Y en caso de que, y ya en la referencia se pone el nombre completo. Cuando son diccionarios electrónicos, acá ya cambia un poquito la cosita. Entonces, el autor, coma, las iniciales, abro paréntesis, año, cierro, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, la fecha de recuperación, que sería en este orden, mes, día y año. Entonces sería recuperado en mes, día y año, es decir, la fecha en la que recuperamos esa definición de ese diccionario electrónico, coma, de y la URL. Las referencias de los artículos.
es una de las más comunes. Entonces, cuando es un artículo impreso, sería apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, el año, cierro punto, el título, el artículo va normal, punto, el título de la revista en cursiva, coma, el volumen en cursiva, abro paréntesis e inmediatamente el número, cierro, coma, y el número de las páginas sin la distinción P o PP. Directamente ponemos los números tal cual. En este caso, los artículos ya se diferencian de los libros y los diccionarios. En los libros eran el título del libro en cursiva. En este caso, lo que va en cursiva es el nombre de la revista y el volumen. Muchas revistas no tienen volumen o no tienen número, entonces en ese caso no se pone el volumen y no se pone el número, ¿cierto? Se hace omisión de eso, o a veces solamente tiene volumen, entonces se le omite el número, o a veces tiene solamente el número, entonces el nombre de la revista, abro paréntesis y el número. Ay, alguien toma el control. Ay, espérame. Alguien toma el control de la pantalla. Volver a compartir. Profe, creo que fui yo, me disculpas, estaba tratando de quitar el letrero que me estaba estorbando. No, Me tranquilo. disculpas, profe, no sabía cómo quitar ese letrerito de ahí que no me dejaba ver. No, profe, tranquila. Espérame, yo ya voy por este lado. Suele pasar. Sí, ya, ¿y cómo eso? Es que no me dejaba ver la referencia y yo lo trataba de quitar de ahí. Profe, ya lo tomaste tú. Sí, acá está. ¿Se ve la presentación ahí, cierto? Sí, profe. Ah, listo. Entonces, como les decía, a veces solamente hay volumen o a veces solamente hay número, entonces en caso de que solamente haya uno, ponen solamente ese, o sea, no tienen que buscarlo por todo lado para encontrarlo. A veces sí están los dos, o a veces no está ninguno de hecho. Aunque generalmente es uno de los dos, o los dos. Acá ya tenemos todos los artículos en línea, van igualitos al impreso, entonces el apellido, las iniciales, el año entre paréntesis, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, el volumen en cursiva, abro paréntesis, el número, no sé si han visto alguna vez esta parte de una revista o algo, y es porque las revistas tienen volumen y números de publicación, no es porque se refiere a tu número, sino se refiere al número de la publicación, el de la revista, coma, el número de las páginas, ya saben que no se le pone el P ni PP, punto y la URL o el DOI. Como es más común ver DOIs en artículos que en libros, de igual manera puede que haya libros que tengan DOI, pero es más común verlos en artículos. ¿Qué es el DOI? El DOI, por así decirlo, es como la cédula de los artículos en línea, electrónicos. Entonces, claro está, no todos los artículos lo van a tener, unos sí, otros no. Entonces, siempre que ustedes vean un artículo en línea que tenga DOI, el DOI también es como una especie de enlace, por así decirlo, con unos numeritos. Igual él les dice eso ahí, DOI. Entonces, siempre que ustedes vean un artículo electrónico en línea con DOI, pongan siempre el DOI en vez de la URL. Siempre es preferible darle relevancia o importancia al DOI. De nuevo, no todo lo van a tener, entonces tampoco es necesario que lo estén buscando, que muevan todo el artículo para mirar si lo tiene o no. Si no lo ven visible, entonces ponen la URL. Tenemos las referencias de las tesis. Hola, profe. Bueno, profe, qué pena con lo del DOI. Primero, ¿qué significa la sigla? Ay, profe, si me corcho no me acuerdo. Yo sé. Ok, no hay problema, yo después la busco. Lo otro es, ¿a qué se debe que un documento tenga DOI o tenga el enlace como referencia? Pues, ¿cuál es el punto ahí como de quiebra entre esos dos? Profe, como dije, como la cédula que les ponen algunos artículos, ¿cierto? Como dije, no todos lo tienen, unos sí. Entonces, es más que todo como la cédula que les ponen a ellos. Entonces, claro, a veces está más fácil encontrar los artículos por el DOI, por eso siempre es preferible darle relevancia al DOI porque a veces está más fácil encontrarlos
por el DOI que por la URL. Porque claro, a veces las URL se pueden caer, ¿cierto? O fallan o algo así. O que ya no funciona, o que se lo pusieron en una base de datos y que ya lo quitaron esa base de datos, entonces que yo tenía era la URL. Pero con el DOI, como en la cédula, es muchísimo más fácil de encontrarlo. Ok, ya te entiendo. O sea, son dos formas de poder acceder al texto, Sí. ¿cierto? O por URL o por la cédula del documento, digámoslo así. Sí, exacto. Perfecto, gracias. ¿Vale? Entonces iba con la parte de las tesis impresas. Entonces tengo el apellido, coma las iniciales, abro paréntesis del año, punto el título de la tesis en cursiva y entre corchetes pongo qué tipo de tesis es. Si es una tesis de especialización, de maestría, doctoral, coma y el nombre de la institución, cierro corchetes. Cuando es una tesis en línea, entonces el apellido, coma, las iniciales, abro paréntesis el año, cierro, punto el título de la tesis en cursiva, abro corchetes, si es una tesis de maestría, doctoral, de especialización, coma, nombre de la institución, cierro, punto y el nombre de la base de datos o repositorio, punto la URL. Acá en esta parte el nombre de la base de datos o repositorio es porque hay bases de datos que tienen tesis, ¿cierto? Entonces, si sacaron esa tesis de una base de datos, no sé, de EBSCO, de DIANET, ponen el nombre de la base de datos. Y el repositorio, los repositorios son en donde se alberga toda la producción académica de una institución, es decir, trabajos de grado, tesis y hasta trabajos o investigaciones de los docentes. Todas las universidades, o en su mayoría, claro, digamos que es algo que se viene presentando hace poquito, en esta parte de los repositorios, están empezando a implementar esto, donde suben todos los trabajos de grado. Esto lo van a encontrar en la parte de las bibliotecas, ¿cierto? Porque son las bibliotecas los que se encargan de hacer esta parte del repositorio, entonces ahí lo van a cubrir. Entonces, en caso de que ustedes encuentren eso en un repositorio institucional, ponen el nombre del repositorio institucional. En este caso, nuestro repositorio se llama Repositorio Digital TDA. Ese es el nombre. Y ya la URL normal. Los periódicos, entonces está el periódico impreso, desde el apellido, coma, las iniciales del nombre, la fecha. Acá ya no solamente se pone el año, se pone la fecha con año, día y mes. Cierro. El título del artículo normal, punto y el nombre del periódico en cursiva, coma y la página de nuevo sin la abreviación P. Cuando es un periódico en línea, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, fecha en que año, día y mes, punto el título del artículo, punto el nombre del periódico en cursiva, punto la URL. Como les dije, los periódicos en línea ya no tienen esa parte de la página, entonces cuando vayan a hacer la citación tienen que ser por el párrafo, poner el número del párrafo y ya en línea no se le omite esa parte de la página y la URL. Las páginas web, entonces como les decía, pues tenemos apellido. Es preferible que se utilizar una página web que sea con autor corporativo, ¿cierto? Entonces el apellido, coma, las iniciales del nombre, abro paréntesis la fecha, en este caso diría año, mes y día, cierro, punto el título en cursiva, punto y el nombre del sitio web, punto la URL. Entonces, en este caso es Tecnológico de Antioquia y el nombre del sitio web también es Tecnológico de Antioquia. Y el título de la publicación va en cursiva. Si ya en caso, por ejemplo, de que, como estamos viendo ahorita, esa página web no tiene un autor, entonces ya saben que pasamos el título de la publicación como en primera instancia, ¿cierto? De cierta forma hace como un reemplazo del autor y a esa parte del título ya se le quitaría la cursiva cuando va a ser reemplazo del autor. Y ahí sí ya pondríamos el nombre del sitio web. Wikipedia, no sé, Rincón del Vago, claro está, no son. Ya saben que no, o sea, yo estoy dando los ejemplos por el caso que les pase, pero ya saben que no es lo mejor.
La referencia de los videos, entonces tenemos apellido, coma, hola, profe. Bueno, no sé si las muchachas tienen preguntas hasta aquí, es que me da como pena yo tan preguntona. Ay, no, mejor, profe, acá se soluciona todo lo que tengan. ¿Alguna tiene una pregunta o no? No. ¿Cómo tienen la cabeza? Profe, no, bueno, yo tengo una pregunta aquí con la relación a la diapositiva anterior. Sí. Nosotros, por ejemplo, que somos del área de preescolar, utilizamos mucho páginas como el Ministerio de Educación, el ICBF, ¿cierto? Sí. Utilizamos la ONU, la OPS. Entonces, aquí definitivamente hay páginas que nosotros vamos a buscar, textos de ahí, entonces no vamos a poner el MEN, tenemos que poner el nombre completo, Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Sí, exacto. Perfecto, perfecto. Y entonces la referencia cuando aparece, o sea, nosotros hacemos esto pues por el APA sexta edición, y cuando aparece en el texto automáticamente aparecería MEN o aparecería Ministerio de Educación Nacional. En las citas, profe, cuando como dije, de pronto esa parte, ese sí sería como un autorreconocimiento, al menos nacionalmente, ¿cierto? Entonces ahí sí sería, a la primera cita se le pone el nombre completo y la abreviación, y ya a partir de la segunda en adelante sí ya pondríamos la abreviación. Ok, Pero en referencia siempre tiene que ir el nombre completo, sin ninguna abreviación. pero entonces eso que me estás diciendo, eso regularmente, pues eso lo hace uno desde el comienzo, ¿cierto? Sí. Nombrar, por ejemplo, pero en la parte textual, el Ministerio de Educación Nacional, entre paréntesis MEN, ¿cierto? Eso lo hace uno textual, pero en la cita como tal no se haría eso, se haría todo el tiempo Ministerio de Educación Nacional. No, recuerda que cuando son autores corporativos con abreviación, pero cuando son autores corporativos con abreviación, tienen que ser es porque son muy reconocidos ya sea a nivel internacional o al menos a nivel nacional. Entonces el MEN sí puede ser con abreviación. Pero en la primera cita es el nombre completo con su respectiva abreviación. Perfecto. Y a Perfecto. partir de la segunda, ya la abreviación normal. Listo, profe, muchas gracias. Dale. Ya iban esa parte de la referencia de los videos, entonces apellido, coma, iniciales, la fecha que sería año, mes y día, cierro, punto, el título del video en cursiva, si abro corchetes y video. Yo siempre tengo que hacer la distinción que es un video. Cierro corchetes, punto, el nombre del sitio web, punto, la URL, ya sea YouTube o si también de alguna base de datos o de alguna otra parte donde sacaron el video o vieron el video, ponen el nombre del sitio web, punto, y la URL. Las redes sociales en esta séptima edición fue algo que también se agregó nuevo, porque de cierta forma se actualizó a esta época, porque la sexta era una versión bastante viejita. No me acuerdo bien de qué año venía, pero era bastante viejita, hace mucho no se actualizaba, entonces claro, digamos que hace unos años esta parte de las redes sociales ya no se utiliza mucho, pero ahora sí lo agregaron porque, claro está, puede pasar de que uno utilice una imagen, utilice, no sé, un tweet, una publicación de Twitter también para sus citas, entonces es algo nuevo que se agregó. Entonces tenemos el autor, coma, la inicial, abro corchetes, el usuario ya sea de Instagram, Twitter o Facebook, tengo que incluir el arroba, y también si ese usuario de Instagram, Twitter o Facebook tiene algún emoji, bueno, algún emoticono, todo eso, hay que agregárselo también ahí. Por ejemplo, no sé, que el Twitter del Jardín Botánico o del, no sé, o del Instagram del Jardín Botánico tiene una mariposa. Entonces ahí tengo que agregarle al ladito la mariposa. ¿Hola, profe? Bueno, aquí también caigo yo como en lo que hablábamos ahorita cuando le falta un autor, o le falta el autor, le falta la fecha, es una página no confiable. Es de aclarar entonces acá para que tú también me colabores a mí con eso, porque yo, por ejemplo, nunca he utilizado este tipo de fuente. Entonces, si cualquiera de las muchachas, voy a poner, por ejemplo, aquí a Daniela Vázquez. Daniela tiene cuenta de Twitter y a mí me gustó lo que ella publicó. Entonces, ella estaría aquí como autora, como, sí o sea, no sé, eso me parece también muy delicado. Sí, ella sería la autora de ese Twitter. Si caso que tú ya la has citado, sería Vázquez, Montoya,
en, no sé, el año de la publicación, ¿cierto? O el año en que hizo el tweet, entre paréntesis, y claro, como no tenemos una página, entonces de cierta forma se omite esa parte de la página. Y ya en la referencia sería Vázquez Montoya, D. Y el usuario, entre corchetes, de el Twitter de ella. Sí, pues me parece muy poco confiable pues también este elemento, ¿no? Sí, es más que todo de nuevo como para aquellas cuentas que de cierta forma son autores corporativos de nuevo. Más que todo se puede utilizar más que todo para eso. Por ejemplo, que ustedes vieron que en el Twitter del Ministerio de Educación publicó algo. Entonces ahí, claro está, ahí se puede poner el nombre del Ministerio de Educación. Nada más que todo aplica un poquito más para aquellos autores corporativos. Sí, más fácil. Gracias, Más profe. fácil. Luego continuamos con la fecha, que sería año, mes y día. Cierro. El título o la descripción del contenido, máximo de 20 palabras en cursiva, punto y el nombre de la red, punto la URL. Entonces, por ejemplo, en esta parte del título, la descripción del contenido es porque muchas veces, digamos, yo cogí una imagen, una fotografía que el Instagram del tecnológico Antioquia publicó, pero ellos pusieron en ese título, no sé, un lápiz. Entonces, claro está, yo en el título no le voy a poner el emoji del lápiz, no. Yo le tengo que hacer una pequeña descripción a esa fotografía de la que yo saqué. Entonces, un lápiz, por ejemplo, no sé, regreso a clase o normalidad en las clases. ¿Cierto? Ya cada uno le va sacando como esa pequeña descripción. Recuerden que tienen que ser máximo 20 palabras en cursiva. Y sí es mejor utilizar los Instagram, los Twitter, los Facebook de los autores corporativos que sean confiables. La referencia entonces de los archivos audiovisuales, entonces tenemos la película, el apellido, coma y las iniciales del nombre del director y entre paréntesis director. Cierro paréntesis, punto, año, cierro punto, el nombre de la película en cursiva y entre corchetes película. Punto y el estudio productora. Cuando es una canción, entonces el apellido, coma, el inicial del nombre o el nombre del cantante o el nombre del grupo musical. Es decir, en este caso, yo tengo un ejemplo con Rihanna, yo no tengo necesidad de ir a buscar a Rihanna, no sé, en Wikipedia para mirar cuál es el apellido y el nombre de ella, ¿no? Respeto su nombre de cantante, tampoco, no sé, Shakira, Juanes, todos ellos también respeto su nombre de cantante, igualmente pasa con los grupos musicales, respeto el nombre del grupo musical, lo pongo ahí. Abro paréntesis el año, punto, el título de la canción, y entre corchetes canción, cierro corchetes, punto, en, y el título del álbum en cursiva. Punto, y el sello discográfico productora. En caso de que la canción no sea parte de un álbum, entonces ahí hago omisión de esa partecita del título del álbum. Y ya por último tenemos las referencias legales, entonces la Constitución, entonces sería nombre oficial de la Constitución, punto el artículo específico citado, punto y la fecha de promulgación y entre paréntesis del país. Cuando es una ley, entonces número y año de la ley, punto, el asunto, punto la fecha de promulgación, punto y el número en el diario oficial. Yo no soy abogada, entonces esta partecita del número de oficial, yo pensaría que aparecen todas las leyes. ¿Cierto? Y se hace distinción con D, O, punto y el número ahí. En caso de que tampoco lo tengan, también se puede hacer omisión de esa partecita, pero yo creería que sí eso aparece en todas las leyes. De igual manera, como no soy abogada, no sabría bien si aparece o no. Y ya tenemos los proyectos de ley, entonces el nombre del proyecto de ley, punto, el órgano emisor, punto, y el número en el día, el número del proyecto de ley, punto, la sección, coma, la fecha, es decir, el año en el que se realizó el proyecto de ley. Listo. Entonces, digamos que esas fueron como las más comunes, son varias, entonces yo sé que claro está, no se las van a aprender todas, la idea es que ustedes acá pueden al menos como de cierta forma tener un panorama más general, un poquito más claro
sobre algunos elementos que en un futuro ustedes puedan decir, ay, verdad que yo digo que esto iba más o menos así. Entonces, claro, tener al menos como una idea de cómo irían algunas de las referencias o la parte de las citas también. No sé si hay preguntas, dudas. ¿Tú nos puedes mandar esas diapositivas? Creo que no tengo permitido compartirlas. Ahorita les adjunto un manual. El manual es muchísimo más largo, ¿cierto? Mucho más amplio. Entonces, digamos que era como una versión más resumida, pero ahorita si lo encuentro se los mando para que ustedes lo tengan ahí. Pero esta es mucho más amplio, tiene mucho más detallito, entonces sí. Voy a compartir un momentico mi pantalla para mostrarles algo. Ahí ya ven el archivo en Word, ¿cierto? Ahí se ve. Profe. Sí. Bueno, entonces, como les decía, Sí. le voy a mostrar unas partecitas al menos de formato general. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar esta primera página. Entonces, ya saben que tienen muchas fuentes. Entonces, Calibri A11, Times New Roman A12, Georgia 11, Arial también A11. Por aquí está Lucian San Nicola 10. Y hay una que es Computer Model. De pronto, no sé si solamente me pasa a mí, que Computer Model nunca me aparece a mí. Pero también puede pasar que no le aparezca a nadie de aquí, por lo que, como les decía, como normas APA viene de Estados Unidos, entonces pueden que ellos allá en sus Word sí tengan esa opción, y como todavía no hay una versión oficial en español, entonces puede que cuando salga en español a nosotros nos quite esa fuente y tamaño, o de nuevo puede que solamente sea mi versión de Word que no me lo muestra. Pero tienen de todas formas otros 5. Ya ven que tienen que respetar su respectivo tamaño. Personalmente me gusta Georgia, uno de los más bonitos. Esa línea a la izquierda, interlineado 2.0, de nuevo a algunos no les gusta, que porque hace mucho espacio, pero APA se hizo para facilitar la compresión lectora. Entonces, por ejemplo, es más fácil leerse un documento así a leerse un documento así. O hasta así, no. O sea, recién empezó a 2.0. Y para mostrar la parte de la sangría, entonces sería. Recuerden que siempre que inicien un nuevo párrafo, a la primera línea hay que aplicarle esa sangría. Entonces, en esta partecita de párrafo, despliegan, acá dice sangría y acá dice especial. Despliegan esa partecita acá de especial, seleccionan la primera línea y acá sería 1, me lo pone 1.25, pero es 1.27 y aceptar. Y así me quedaría a mí la primera línea de todos mis párrafos. Siempre que inicie un nuevo párrafo tienen que aplicarle esa primera línea. Y así con el resto de los párrafos. Para las referencias, recuerden que referencias se emplean negritas y mayúscula, porque digamos que muchas veces lo que se hacía con la parte de las referencias era que las enumeraban o les ponían viñetas. No es que le va poniendo un chulito para que vean que está mi referencia, no. Esto no debe pasar, uno no debe viñetar ni enumerar las referencias. Para esto, seleccionemos esta acá, de nuevo me voy a párrafo, despliego, acá está sangría, por este ladito dice sangría francesa, cambio de ese 5 por el 7 nuevo y le doy a aceptar. Entonces, así quedarían mis referencias. Ya saben que tiene que ir ordenado alfabéticamente, no importa si son autores corporativos o personales, ellos también están ordenados alfabéticamente y así es como deben ir. Entonces, de esta forma yo sé en dónde termina una referencia y dónde empieza la otra, sin realizar o sin ponerle la parte de las viñetas. Así es como deben ir las referencias y así es como deben ir, yo sigo subiendo, cada párrafo cada vez que inicie uno.
Y yo, por ejemplo, en la parte, yo sé que se utiliza mucho lo que la profe estaba diciendo. Ay, no me quiere dar. Ay, no, stop. La parte de la referencia, ¿cierto? Que era por esta partita de acá, entonces acá está con APA. Ah, qué bueno, sí, mire. El otro, al menos de nuevo por lo mismo, sigue utilizando la sexta edición. Y ya no cambiaron muchas cositas, pero sí cambiaron varias cositas de la sexta a la séptima, como por ejemplo yo le estaba diciendo que era la parte del recuperado. Acá, por ejemplo, ya no está la parte del recuperado, sino que va directamente el enlace tal cual. Entonces, claro, puede que eso sí puede fallar. Entonces yo quiero agregarle una nueva cita. Vamos a hacer un párrafo por este lado. Entonces, claro, puede que haya unas cositas que hayan cambiado. Entonces, que es un artículo de revista, aunque también me va a ayudar bastante. Entonces, que el autor, o si es un autor corporativo. Yo personalmente recomiendo más utilizar gestores bibliográficos, como por ejemplo en Mendeley. También sigue siendo una herramienta, entonces tampoco es que pueda confiar ciegamente en la herramienta, pero es un poquito más confiable y Mendeley está actualizado con APA 7. Cambio, por ejemplo, esta versión de Word, al menos a mí, me sigue apareciendo con APA 6. Después que haya cositas que se hayan cambiado ahí. Entonces, no sé, autor. Vamos a hacer él es como Juan. Entonces, pueden que hayan cositas que de pronto hayan cambiado. Por ejemplo, quiero probar algo. Profe, qué pena, te puedo interrumpir ahí mientras que haces eso. Sí. Sí, por ejemplo, tú no te vas para editar o lo prefieres hacer manual. ¿En dónde, profe? Que yo A casi la, no, es que a yo la como, derecha tuya está ahí donde estás escribiendo, a la derecha donde estabas escribiendo, aparece, editar. sí, editar. Entonces Ah, ahí te da la opción de hacerlo, pues cierto, y poner los apellidos y ya te lo organiza como tal. profe, la verdad es que yo casi no utilizo, por ejemplo, yo utilizo el gestor bibliográfico de Mendeley, porque es mucho más sencillo de utilizar. Y entonces, ¿dónde se obtiene ese, por ejemplo? Porque yo es primera vez que lo escucho. Yo, por ejemplo, en Sí. mi Word no lo tengo. No, en mi Word no lo tengo. Profe, también realizo capacitación en este gestor por si desea. Ah, bueno, ya las muchachas me dirán, o sea, ¿y ustedes no lo facilitan o cómo es eso? Profe, este es un gestor bibliográfico gratuito, entonces no es necesario, ¿qué le pasó? Entonces no es necesario pagar por él, ¿cierto? Y normal, eso cualquier persona lo puede utilizar. Entonces, de nuevo, ya en la capacitación yo les mostraría como el paso a paso para poder acceder, porque yo les recomiendo un poquito más esta parte de los gestores, y de nuevo, porque se hace un poquito más fácil, un poquito más automático, porque por lo que veo, aquí hay que agregarle el autor, el nombre y lo demás, ¿cierto? En cambio aquí, de cierta forma, es un poquito más directo. Claro está, hay que revisar aún así, pero sí. Entonces, si desea, podemos programar una, pero yo creo que ya casi como para mitad de octubre o finales, porque ya estoy un poquito ocupada, entonces no sé si desean o no. Voy a dejar de compartir por aquí la pantalla. Pero sí, profe, entonces yo personalmente recomiendo más la utilización de los gestores bibliográficos, de nuevo porque por lo que veo menos a mí me sigue apareciendo en Word APA 6. Entonces hayan cositas que han cambiado un poquito, no muchas, claro está, pero se han cambiado un poquito a APA 7. Les voy a dejar mi correo por si tienen preguntas o dudas. Profe, también por ahí me puede escribir en caso de que les interese la capacitación en el gestor bibliográfico. Bueno, profe, hágale que yo les pregunto a ellas ahorita, habrán muchas dudas con relación a esta capacitación, que sé que después, si aún así en consultas sencillas, poniendo solamente New Times Roman, que casi siempre es la que se utiliza, pero como ya tenemos estas 3, 4 opciones más sobre Coming Signs, etcétera, etcétera, de esas pues elegiríamos de pronto al final, porque yo pienso que esos son detalles
que cuando uno tiene el trabajo de grado simplemente le da control E y ya cambia toda la letra, ¿cierto? Son como detalles más fáciles de hacer. Lo más complicado acá es lo que vos nos explicaste con relación a las diferentes citas, corporaciones, cita de cita, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una pregunta con relación a eso. Yo regularmente recomiendo no utilizar cita de cita, ¿sí? Muy pocas veces porque realmente tiene que ser pues algo que digas que no encuentro como parafrasearlo. Y en las muchachas yo les digo que traten de llevarlo a sus palabras para que aprendan a analizar un poco, discernir, comprender, dar a entender que ese trabajo sí es suyo. Por ejemplo, tú desde tu experiencia, ¿qué nos sugieres que hagamos más énfasis en las citas? ¿En cuál de todas? Pues no, digamos que ya también depende como uno como vaya realizando el trabajo. Hay muchas veces que se aplica más la parte de las citas directas, porque lo mismo tú dijiste, no sé cómo pueda yo ponerlo con mis propias palabras. Igualmente cuando son con las propias palabras también hay que hacerle la debida mención al autor. Claro. Pero entonces a veces se aplican más como que no, necesito sí o sí citarlo directamente, porque es como más sencillo. Y claro, más que todo como apoyarse en ella, no tanto como hacer todo mi documento en sí solo citas, sino también apoyarse en ellos para yo debatir mi opinión. Bien, o sea, yo lo digo, profe, porque realmente es más fácil, digamos, para ellas cortar y pegar un texto que parafrasearlo, ¿cierto? Es más complejo para un estudiante, pero también es generar en ellas esa capacidad que les acabo pues de decir, de que aprendan a pasar en sus palabras, respetando pues, sea cual sea la forma de hacerlo, hay que citar. Pero Claro. sí es importante que ellas también no se acostumbren a cortar y pegar. En una sola página puedes encontrar hasta 4 o 5 textos, frases de autores, y me parece que eso cansa muchísimo, entonces por eso te preguntaba. Y de cierta forma, hasta es más fácil citar cuando uno parafrasea. Solamente el apellido, el año y el número de la página, ya. Cambio con la cita directa, recuerden que son 2 citas cortas y largas, entonces cada una tiene como su cosita y con cada uno los énfasis también. Entonces, de cierta forma, sí es más fácil hasta para citar parafraseando. Profe, entonces en el chat les dejé mi correo. La evaluación de la capacitación para que porfa la realicen en este momentico, no se demoran nada. Es cortica de cómo les pareció la capacitación. Y también les dejé un canal de YouTube. En ese canal de YouTube estoy subiendo todas las grabaciones. También va a estar subida esta. Yo que ya la otra semana va a estar subida esta grabación. Porque por ahí, por ese medio, ustedes pueden volver a mirar la capacitación. Va a estar subida con el nombre de la materia, punto y capacitación norma APA. Y en la descripción en la facultad y la fecha en la que se realizó, en caso que no la vayan a encontrar bien. Entonces, por ese medio, ustedes pueden mirar de nuevo la capacitación. En caso que se les haya olvidado cualquier cosita, por ahí la pueden mirar. Y voy a mirar si por aquí tengo, creo que por acá está el manual. ¿Cierto? Ahí, de nuevo, este es un manual mucho más largo porque claro está, normas APA es un manual, y eso que este manual sigue siendo una versión reducida. O sea, mi versión de la presentación es una versión reducida del manual. Entonces ahí también lo tienen, por si desean mirarlo. Ahí va a estar. Entonces no sé si preguntas o dudas. Recuerden porfa la evaluación de la capacitación y el canal de YouTube por si desean. Y listo, ojalá les haya servido bastante la capacitación, profe. Estamos cualquier cosa hablando por si desea de nuevo la capacitación en gestores bibliográficos, que la verdad siento que es bastante útil y es mucho más, de cierta forma, efectivo que utilizar muchas veces el curso de Word. Claro, profe, sí, la otra es que te aviso, yo ahorita hablo con ellas para mirar entonces cómo logramos concretar una capacitación, ya me dirás que como para final de octubre, Más noviembre. o menos, sí, finales de octubre. Ok, entonces yo hablo con ellas para cuadrar contigo entonces una cita y que nos puedas decir cómo podemos acceder, el manejo y todo.
en esta parte. Claro. Profe, mira, no me descarga, no sé si alguna le descargó el archivo de la guía de normas APA, el archivo no se descargó, no sé si No. alguna lo tiene. Ay, Ya no, lo descargaron. Abrir. Bueno, ahorita miramos a ver qué pasa. Y bueno, lo otro es la evaluación. Ah, ¿también le dieron la evaluación? ¿Ya les accedió? Tampoco me quiere dar. Voy a seguir intentando lo de la evaluación. Ay, a las demás sí les he dado tampoco. A las demás chicas. Yo sí la hice. Y el manual sí te dio también. Sí. Bueno, profe. De pronto intenta más tardecito o algo. De igual manera lo vuelvo a dejar por el chat por si acaso. Sí, no, lo importante es que ya una la haya descargado para que ahorita entonces no lo comparta Bueno. y ya te hago la evaluación. Profe, muchas gracias. No sé si las muchachas tienen alguna pregunta. Súper bien. Me parece que por el momento no, profe. No, muchas gracias a usted, profe. Muchas gracias a todos por la asistencia. Y no, espero que les haya servido bastante. Profe, que estés muy bien. Muchas gracias por tu tiempo y tu paciencia. Me estoy comunicando entonces contigo. Claro Bueno, que sí, profe. profe, gracias. Chao. Hasta Bueno, luego, lo feliz mismo. día. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Bueno, luego.